Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la propuesta para este primer periodo del 2021. Tiene por nombre Conciencia para la Supervivencia, realizada por el estudiante Jason Eduardo García Arizon, quien les habla Geraldine Jeanette Páez Pérez. Para este primer semestre 2021-1, presentada la docente Yolima Garzón. Buenos días, sean todos bienvenidos a su noticiero Conciencia para la Supervivencia. El día de hoy abordaremos algunos temas relativos a la inmunología y al cultivo de células animales, porque no lo olviden, la ciencia también es noticia. El día de hoy haremos un breve recuento iniciando con nuestro corresponsal que se encuentra en un lugar muy importante en el cual miraremos cuáles son los equipos, los lugares más especiales que nos ayudan a conocer más sobre estos temas. Sean ustedes bienvenidos y quedan en manos del laboratorista Jason Eduardo García, quien nos va a acompañar en este breve recuento. El día de hoy les mostraré los principales equipos que tienen relación con la inmunología y con el cultivo de células animales que se encuentran disponibles en nuestro laboratorio de biología molecular. En primer lugar, tenemos nuestra autoclave, en nuestro equipo justamente de desinfección, a pesar de que ya está un poquito viejita, pues nos ayuda ampliamente. Como pueden ustedes observar en la parte superior izquierda, tiene un indicador de presión, el cual justamente lo utilizamos para saber que nuestras muestras están a una temperatura y presión adecuada. El segundo implemento que utilizamos ampliamente es la cabina de flujo laminar, la cual obviamente lo utilizamos para mantener la esterilidad que acabamos de alcanzar con esta autoclave. Como vimos en las sesiones de clase, este instrumento, este equipo es muy importante para mantener los cultivos de células animales con un grado de asepsia adecuado. Las pruebas de citotoxicidad y genotoxicidad generalmente utilizan el equipo lector de ELISA para determinar la cantidad de células que están sanas, que son viables o que se han visto afectadas por la exposición a algún material o que se han visto afectadas por una sustancia tóxica. Es así como tenemos justamente pruebas de citotoxicidad en las cuales evaluamos cómo la exposición a un metal pesado podría afectar la viabilidad de estas células. Utilizando el lector de ELISA, obviamente con las sustancias químicas adecuadas, podemos determinar de una manera más eficiente esa lectura. En pantalla están viendo una cámara de electroforesis, es un equipo que principalmente utilizamos para el movimiento de una sustancia influenciado por una corriente eléctrica a través de un gel de agarosa. Quisimos mostrar este instrumento porque es ampliamente utilizado para desarrollar pruebas como el ensayo Cometa, justamente que nos permite determinar la disgregación o la ruptura de ese material genético. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el cuarto frío. Ese cuarto frío está conformado principalmente por un ultracongelador y también tenemos recipientes que nos permiten almacenar nitrógeno. Lo quisimos mostrar porque, como ustedes recordarán, muchos protocolos relativos al cultivo de células requieren congelar esas líneas celulares para garantizar por más tiempo su preservación y su viabilidad. Entonces quisimos mostrar este cuarto que claramente tiene relación con los cultivos de células animales. Cabe recordar que en un laboratorio se tienen que garantizar todas las normas de bioseguridad para garantizar tanto el cuidado de la salud como del medio ambiente. En este momento ustedes van a observar justamente una sustancia, en este caso es alcohol etílico, y como pueden observar, esta sustancia justamente tiene las etiquetas de bioseguridad, que son etiquetas en el marco del sistema globalmente armonizado. Igualmente aquí en el laboratorio llevamos a cabo toda otra serie de elementos que son importantes, que garantizan la efectividad de nuestros procesos y el cuidado de todos los colaboradores, estudiantes y profesores que aquí desarrollan sus prácticas. Bueno, una vez damos el reconocimiento a los espacios, la importancia, los elementos de bioseguridad que podemos tener en estos lugares, vamos a hablar de la importancia de la inmunología, entendiendo que la inmunología es una de las ramas
que hace parte de las ciencias biológicas, se ocupa del estudio del conjunto, principalmente el estudio de órganos, tejidos, células y gran parte de las moléculas que tienen como función reconocer los elementos extraños o ajenos a nuestro cuerpo y en algunas ocasiones pues llegan a generar algún tipo de enfermedad o patología. La gran importancia de este sistema inmunológico es principalmente defendernos de aquellas infecciones. La inmunología también está en constante cambio y tiene aplicaciones en numerosos aspectos de nuestro contexto. En este siguiente campo vemos en pantalla principalmente la respuesta de nuestro sistema inmunológico y las dos vías que podemos tener en cuanto al SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que el sistema va a tener, el sistema inmunológico tiene una compleja red de células que van a trabajar en conjunto para defendernos de estos microorganismos, siendo en este caso específicos para el caso de este virus. En pantalla también vemos que este sistema inmunológico puede tener dos vías, principalmente es una respuesta inmune eficaz o también una respuesta inmune disfuncional. Todo ello depende o está ligado de la respuesta innata, que es aquella primera reacción que se va a desarrollar y normalmente es efectiva para eliminar diferentes tipos de agresores o patógenos externos. Este va muy de la mano principalmente con las modificaciones que tiene nuestro cuerpo y una de esas primeras reacciones es principalmente el aumento de flujo de nuestra sangre, ya que este va a atacar o va a ir directamente hacia la zona afectada. En cuanto a las respuestas adaptativas, tenemos que su principal función es producir anticuerpos capaces de destruir determinados microorganismos que van a infectar nuestro sistema. Estas, estas respuestas pueden demorarse entre 4 y 7 días principalmente, pero todo depende principalmente de la respuesta innata, ya que esta es la primera línea de batalla y hasta que no se desarrolle como tal ese primer sistema de defensa, no se puede desarrollar un sistema como tal específico. Lo principal de este sistema principalmente es que hay una memoria. Esa memoria nos permite recordar cuáles son esos patógenos que nos han afectado y para posteriores momentos, pues poderlos combatir en un futuro. En esta segunda imagen vemos principalmente cómo el estrés se va a relacionar con el sistema inmunológico. Al lado izquierdo vamos a ver principalmente el croquis del sistema nervioso central y su relación con toda la parte de liberación de citoquinas que hacen parte de esta respuesta. Y al lado derecho vamos a ver principalmente cuáles son esos factores de estrés asociados. Para iniciar, vamos a tener la definición de que el estrés es un estímulo puntual, puede ser agresivo o no, percibido como amenaza para la homeostasis. Propuesta esta definición, este concepto para el año de 1955. Esta definición ha tenido varias modificaciones pues a medida que se van cambiando el contexto y pues hay otra serie de estudios relacionados. También podemos ver que el estrés se considera como el primer mecanismo o el primer sentimiento de adaptación, de defensa que tenemos nosotros. Esto principalmente va a implicar la activación del sistema nervioso simpático, especialmente el eje hipotalámico pituitario adrenal. Este va a generar como tal la activación de algunas regiones cerebrales, como lo es el córtex prefrontal, la amígdala, el hipocampo o el hipotálamo, donde principalmente hay algunas diferencias en cuanto a género, por eso se dice que el estrés no es asimilado de igual forma para hombres como para mujeres, teniendo en cuenta que pues hay algunas funciones cerebrales que van a diferir. Las regiones límbicas y algunas regiones cerebrales anteriores, perdón, son extremadamente sensibles a las hormonas que se liberan durante el estrés, principalmente algunos glucocorticoides. El estrés, pues dependiendo del grado de afección, se puede clasificar
dependiendo si es crónico o eventual. Si hablamos de principalmente de las afecciones que puede tener este estrés crónico, pues puede tener algunas afecciones, como lo es alguna plasticidad adaptativa en el cerebro, lo cual me va a generar la alteración de algunas estructuras que puede como tal generar algunos desórdenes psiquiátricos. Encontramos principalmente que el estrés puede ser asociado a tres fases como tal, en los cuales cada una de estas fases nos permite reaccionar o estar como tal en trámite frente a este sistema o frente a este eventual efecto que pues genera estrés. Vamos a ver que primero vamos a tener como tal la primera fase de alerta, que es esa primera reacción a un agente estresor, donde principalmente se va a ver involucrado el hipotálamo. Este como tal va a estimular las glándulas suprarrenales en la parte medular y se va a secretar principalmente la adrenalina. La adrenalina cumple su objetivo, que es de suministrar la energía para reaccionar en caso de urgencia, y vamos a tener toda una serie o toda una serie de respuestas de nuestro organismo, como lo es principalmente la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, y también pues esto nos permite a su vez estar en constante vigilancia y nos permite tener una reacción inmediata. La segunda fase es principalmente la fase de defensa, en la cual se va a activar la glándula suprarrenal, pero en esta ocasión la zona fasciculada, en donde vamos a tener el cortisol que se va a liberar, y en esta ocasión su función principal es mantener constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, principalmente el corazón y el cerebro. También vamos a tener la liberación como tal de la adrenalina, que va a permitir suministrar la energía de urgencia como tal. Y esta es una fase que nos permite tener cierta defensa y también nos permite prepararnos para la fase de resistencia, para saber qué debemos cambiar o si debemos huir. Una vez pasamos estas dos fases, vamos a llegar a la fase de agotamiento, o en algunas ocasiones se conoce como la fase de relajamiento, en la cual, si la situación persiste o si el evento que genera estrés es persistente, esto se va a acompañar de una liberación, principalmente pues una alteración hormonal que va a ser crónica, y esto pues ya nos va a afectar como tal toda la parte de nuestros órganos, y también puede llegar a generar toda una serie de trastornos psiquiátricos. La actividad física es fundamental para nuestro sistema inmunológico. Como sabemos, la actividad física disminuye nuestros niveles de estrés. ¿Por qué es tan importante? El estrés aumenta niveles de cortisol, aumenta niveles de noradrenalina. ¿Cuál es el problema? Estas dos sustancias químicas están relacionadas con la enzima convertidora de la angiotensina 2. ¿Qué sucede? Si tenemos altos niveles de estas dos sustancias, se incrementa la angiotensina 2, lo cual está relacionado con respuestas inflamatorias graves, relacionadas por ejemplo con casos graves de COVID-19. Así que es una invitación a hacer deporte y por supuesto acompañarlo de otras buenas prácticas como una alimentación sana, dormir bien y por supuesto que nunca falte la risa. Este tema como tal es biodiversidad y pandemia. Tuvimos la capacidad de indagar y la oportunidad de ver principalmente que la salud que se puede percibir tanto en los factores, pues en los animalitos como en las plantas, también hace parte de nuestra salud. Vamos a ver principalmente que la alteración del equilibrio, principalmente de los sistemas naturales, por destrucción directa de los hábitats y de los ecosistemas, influye en la pérdida de la biodiversidad. Esto también va muy de la mano con el desequilibrio que viven algunos animales, algunas especies, como es el tráfico, la intensificación agrícola y también ganadera.
Hay algunos efectos amplificadores del cambio climático que aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmitibles al ser humano. Una vez se rompe el equilibrio entre el entorno, el ecosistema y nosotros, vamos a ver que comienzan a aparecer aquellas enfermedades, aquellas patologías de origen zoonótico, que son aquellas enfermedades que pasan de los animales de vida silvestre a nosotros. Es importante mantener la integridad de los ecosistemas y reducir principalmente nuestra huella ecológica, ya que todas las acciones que nosotros realizamos a diario tienen un impacto. La idea es aplicar aquellos hábitos que nos permitan cuidar nuestro entorno y de esa misma forma también vamos a tener esa retribución para nuestra salud. Al lado izquierdo vemos principalmente la ruta de las pandemias, que es principalmente por acciones humanas, donde una de ellas es principalmente la deforestación, seguida del tráfico de especies, ya que interactuamos de forma directa con aquellas especies que no deberían estar en un contexto como tal urbano, sino deberían tener sus propios contextos donde ellos se puedan desarrollar de forma natural. Esto también pues se ha evidenciado que este tráfico de especies tiene principalmente una importancia económica donde estos animales son comercializados libremente en algunos mercados, en algunas plazas y en estos lugares no se cumplen como tal las normas para que estos animales estén en buenas condiciones. Y es allí donde aparecen los riesgos de la zoonosis, que es una de las posibles causas de esta pandemia que actualmente estamos viviendo. Ya para finalizar, como modo de, pues la profe nos había comentado que era importante saber y reconocer la importancia que tenía o pues la relación que había entre el COVID y el arsénico. Entonces tuvimos la oportunidad de revisar el artículo que tiene por nombre Asociaciones de metales, metales esenciales y tóxicos en sangre total con gravedad de la enfermedad y mortalidad en pacientes con COVID-19. Este trabajo es principalmente realizado en Wuhan y fue realizado el 12 de febrero de este año. Es allí donde vamos a conocer principalmente este estudio que fue realizado con 306 personas que sufrieron como tal esta enfermedad. Vamos a ver que este estudio fue realizado sin diferenciar los casos de hombres y mujeres. Teníamos una edad promedio de 63 años. Teníamos que los casos reportados graves eran de aproximadamente de 58 años principalmente. Y en los casos que fueron reportados como graves o letales tenían una edad promedio de 69 años. Bueno, aquí tenemos que principalmente el enfoque de este estudio es analizar principalmente los niveles de sangre total de los metales esenciales y tóxicos como lo es el magnesio, el calcio, el cromo, el hierro, el cobre, el zinc, el arsénico, el cadmio, el mercurio, el talio y el plomo, teniendo en cuenta pues la gravedad y el resultado de la enfermedad y su posible desenlace. Esto pues principalmente con pacientes COVID-19 confirmados que presentaron pues estos elementos. Bueno, los análisis de los elementos encontrados se hizo principalmente con la clasificación de de los pacientes teniendo en cuenta su nivel de severidad de la infección, teniendo en cuenta pues que hay algunos pacientes que a pesar de que fueron su prueba fue positiva, pues eran asintomáticos o tenían una sintomatología moderada. Entonces ellos tuvieron principalmente indicios como la fiebre, la tos, la dificultad para respirar y pues ellos tenían en cuenta principalmente pues en qué caso se iba a presentar como tal la neumonía intersticial y cómo se iba a desarrollar este síndrome, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones podía ser agudo o podría principalmente generar o desenlazarse como tal en un choque séptico. También vemos que algunos de los pacientes que hacen parte de este estudio tenían algunas comorbilidades y también tenían uno de los síntomas que pues más
preocupaba o más llamaba la atención era principalmente la hipertensión, seguido de la diabetes y también algunas comorbilidades relacionadas pues con la parte cardiovascular. Encontramos aquí que se analizó el magnesio, el calcio, el hierro, el cobre, el zinc, el plomo y vamos a ver cómo las concentraciones cambiaban a medida que pues los pacientes iban presentando esta serie pues de desencadenamiento del COVID. Vamos a encontrar que aquí en los cuadros que están de rojo vamos a tener principalmente la correlación más alta que se halló en este estudio, que es de 0,64, es una correlación positiva para el hierro y para el zinc. Posteriormente vamos a encontrar una correlación entre el hierro y el magnesio de 0,55 y también vamos a encontrar la siguiente correlación positiva significativa para el hierro y el magnesio con un valor de 0,51. Cuando hablamos de la correlación negativa, es aquella que se está resaltando en los colores azules, donde vamos a ver que esta correlación negativa se encontró principalmente entre los metales pesados, como lo es el arsénico y el talio. Como conclusión principal, se puede decir que no solamente el arsénico tiene relación con el COVID-19, también tiene relación otros metales y otros oligoelementos. Este estudio se concentró en determinar cómo esas concentraciones podrían estar relacionadas con casos graves de esta enfermedad. Para el caso específico del arsénico, a pesar de que no se encontró una correlación basada en el estadístico de Spearman, se encontró la generalidad de que en pacientes graves habían mayores concentraciones no solo de arsénico, sino también de otros metales como el mercurio. Los autores explican que estas altas concentraciones podrían estar relacionadas principalmente con dos afecciones. La primera, alteraciones del funcionamiento normal del aparato respiratorio, disminuyendo en consecuencia la capacidad respiratoria de las personas. Y en segundo lugar, un efecto de inmunotoxicidad, lo cual obviamente incrementa toda una serie de respuestas inflamatorias que como sabemos justamente se ha venido relacionando con esta enfermedad, dado que incrementa a su vez todo lo que tiene que ver con el complejo de la enzima reguladora de angiotensina 2. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su provecho. Feliz día.